Bienvenidos a un programa más de Iglesia en Camino. El programa de hoy vamos a tratar un tema sobre un acontecimiento especial. Vamos a hablar de la Marcha de Adviento. Seguramente a muchos de ustedes, quizá a los más jóvenes, os sonará en qué consiste esta Marcha de Adviento, que como digo es un acontecimiento que anualmente la Delegación de Jóvenes de Pastoral de Juventud de Ciudad Real organiza. Habitualmente une dos pueblos de la diócesis en una marcha, en un peregrinar, bajo un lema, bajo un motivo que da nombre a la marcha, y se corona con una gran vigilia de oración en la noche, en la que se prepara con mucho esmero, cuidando los detalles, cuidando el lenguaje, cuidando la ambientación, para ayudar a meter al joven y a todos los que participan en esa vigilia en la profundidad del lema de este año. Para ello tenemos hoy con nosotros al delegado de jóvenes de Ciudad Real, que nos va a acercar, nos va a presentar y vamos a entrar en la profundidad de lo que supone y lo que significa una marcha de Adviento. Vamos a tratar de entender por qué un joven de hoy deja un fin de semana sus ocupaciones, sus estudios, su ocio, su diversión y decide cogerse el saco de dormir, la mochila y venirse a pasar muchas veces frío, otras veces nieve, pero sobre todo a tener una experiencia de iglesia, una experiencia de compartir y una experiencia de vivir la marcha de Adviento. Comenzamos. Pues como decíamos en la presentación, hoy ha venido a acompañarnos José Felipe Fernández, que es el delegado diocesano de Pastoral de Juventud de nuestra diócesis de Ciudad Real. Y es la persona que va a ayudarnos a comprender, a entrar en las profundidades y a explorar la dinámica, el funcionamiento y el sentido último de esta marcha de Adviento. José Felipe, buenas tardes. Muy buenas, Herminio, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a acompañarnos hoy a la llamada de Mancha Centro Televisión de Iglesia en Camino, para tratar un tema creo que especial para nosotros. Vamos a hablar de la Marcha de Adviento. Antes de nada, ¿qué edición de Marcha de Adviento es este año? ¿Cuántas llevamos? Pues mira, llevamos, esta sería la 17 Marcha de Adviento, es decir, durante 17 años consecutivos la diócesis de Ciudad Real viene realizando y va a realizar este encuentro que se conoce como Marcha de Adviento, ¿no? O sea, 17 años de manera consecutiva. Son años, 17 años... Pues sí, es toda una historia, es una trayectoria en la que 3 delegados ya de Pastoral Juvenil nos hemos visto insertos desde que el primer delegado que hizo la primera marcha, José Manuel Llarios, tanto Jaime Quirarte como yo, hemos entrado en esta historia. Yo he tenido la suerte de hacer la 10 y la 15, es decir, esta sería mi 7ª marcha de Adviento, ¿no? La verdad es que la suerte hemos tenido mucho de compartir unas cuantas contigo. Cuéntanos, para un poco acercar a los espectadores, José Felipe, ¿en qué consiste la Marcha de Adviento? Muchos han oído hablar de ella, los más jóvenes, como decíamos, quizá ya saben algo de ello, pero hay muchos espectadores que no saben en qué consiste esa Marcha de Adviento. ¿Por qué Marcha de Adviento? ¿Qué motivación tiene? Bueno, pues la historia es muy sencilla. Luego, yo que también el tiempo le he ido dando más empaque, pero era tener en primer lugar como un gran encuentro diocesano de jóvenes, y en los orígenes se pensó que fuera pues en esta época, en la época del Adviento, al empezar, al principio muy relacionado con la Inmaculada, ¿no? Con esas vigilias de la Inmaculada que en todos los pueblos se vienen desarrollando, aunque luego se separó, pues porque también los jóvenes estuvieran en las vigilias de la Inmaculada de las distintas parroquias, pero bueno, que fuera en el tiempo de Adviento, que tuviera un sentido de mariano y de acercamiento a la Navidad, y luego ese sentido de marcha, ¿no? De peregrinación, es decir, no solamente era el elemento de venir a un pueblo, sino de que fuera entre dos pueblos, un pueblo, un santuario, y que tuviera una parte, ¿no? Un momento que fuera de peregrinación y de marcha, que también los que hemos estado en el Camino de Santiago, ¿no? Sabemos la importancia, ¿no? de ese andar, no solamente como un andar físico, sino un andar espiritual, de ir al encuentro de alguien, ¿no? que es Jesucristo. Es curioso esa referencia que haces al peregrinar, al caminar. En nuestra diócesis hay mucha historia, ¿no? Hay mucho que decir al respecto. Alguien dijo hace años, peregrinos o vagabundos. Los años pasan, los jóvenes siguen en esa situación. Sí, mira, el origen yo creo que fue esa famosa charla, ¿no? De Lorenzo Trujillo al principio, cuando les planteó a los jóvenes de Ciudad Real hace 16, 17 años, que si eran peregrinos porque sabían dónde iban o eran vagabundos porque no sabían dónde iban. Es decir, nosotros lo que invitamos al joven es a un caminar, pero no un caminar sin sentido, que sería el vagabundo, sino a un caminar con un sentido. Es decir, el final de ese caminar es encontrarte con Jesús, ¿no?
¿Cómo se organiza la marcha a nivel concreto, a nivel práctico? ¿En qué consiste? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues en primer lugar significa venir a uno o dos pueblos, a sus parroquias y meterles en este marrón, ¿no? Que es lo que hacemos. Venir al Alcázar no me cuesta ahora porque llevo viniendo unos meses y hasta que se termine todo el tema de la marcha seguiré viniendo, ¿no? En primer lugar, venir a los pueblos y plantearles la posibilidad, es decir, mira, queremos desarrollar aquí la marcha de Adviento, en este caso los dos pueblos como son Campo de Cristana y Alcázar de San Juan, e implicar a las parroquias, claro, esto en primer lugar son a las parroquias las que tienen que implicarse, porque logísticamente va a tener su preparación. Hay que entender que también este encuentro, que ha ido sufriendo su evolución con los años, pues está llegando un momento en el que el planteamiento de son unos 500, 600 jóvenes, es decir, no es moco de pavo, no es poco. Hablamos de un número importante. Entonces, no se puede improvisar eso. Claro, logísticamente. ¿Qué es lo que bueno, pues si quieres, cada año también evoluciona, quiero decir, planteamos un poco la marcha en un momento distinto, va evolucionando, pero bueno, es decir, ¿cuál es la idea de esta marcha de Adviento? Pues en primer lugar, todos los jóvenes se encaminarán hacia Campo de Cristana, donde desarrollaremos las actividades por la mañana. Siempre tenemos una primera actividad conjunta, eso también se ha ido diseñando con el paso de los años, ¿no? Esa primera actividad conjunta en la que se juntan todos los jóvenes y tratamos algún tema. ¿Qué tenemos, como si dijéramos, en la mochila de estos temas? Bueno, pues hemos estado haciendo durante todo un año una peregrinación con la Cruz de los Jóvenes aquí de Ciudad Real por todas las parroquias de la diócesis. Entonces, en el primer momento sea un poco recoger esa peregrinación, ¿no? que también con el final del año de la Misericordia hemos terminado, y luego impulsar lo que será la marcha de este año, cuál es el lema, cuál es el sentido de este año. Haremos unos talleres por la tarde y a última hora de la tarde, en torno a las 6 de la tarde, empezaremos la peregrinación, ese caminar hacia Alcázar de San Juan, que culminará, ¿no? con la vigilia por la noche en la parroquia de Santa Quiteria, ¿no? A la mañana siguiente, bueno, habrá que dormir en las parroquias, en todos los lugares que nos han cedido, en el Colegio de los Trinitarios, ¿no? Y por la mañana pues también tenemos algunas actividades que hemos diseñado muy relacionadas este año con el tema del Adviento, de preparación para la Navidad, y terminará con la Eucaristía, es decir, en el domingo, qué mejor que terminar con aquel que da sentido a la marcha, que es Jesucristo y su presencia real. Y la comida marcará un poco el final de este encuentro. Claro, así parece que es poco, pero cuando te vas metiendo en la organización eso significa mucho, ¿no? Es un programa intenso, ¿no? Y sobre todo coordinar a esas 600 participantes o los que vayan a venir, organizar los talleres, organizar la logística de cómo comen, dónde duermen, el ponerlos a caminar y llevar, ¿no? No es fácil. Yo creo que, es decir, después de 17 marchas, también es decir, la experiencia va siendo un grado, ¿no? Es decir, es verdad que hemos ido aprendiendo con el paso de los tiempos. Ha habido años que hemos pasado mucho frío, hemos aprendido cómo en invierno no se puede dormir en un pabellón, hay que dormir en otros sitios. Hemos ido aprendiendo, ¿no? También a preparar las comidas. Es decir, yo creo que los jóvenes han ido aprendiendo a encontrarse con Cristo y la delegación ha ido aprendiendo a buscar esos momentos de encuentro y a facilitárselo con la logística, que es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Cada marcha, José Felipe, tiene un lema. En esta ocasión, este año, ¿qué lema se ha elegido para la marcha de Adviento? Bueno, pues ya habrán visto los carteles, ¿no? Esos carteles que se han valorado de todas las maneras, porque bueno, con esa tipografía tipo Star Wars, ¿no? Veremos la estrella. Llevamos unos años que queríamos volver un poco si quieres, a los orígenes, ya como tenemos tantos años en las marchas, volver a los orígenes, porque bueno, siempre mandaba un poco, ¿no? El año, también el año que a lo mejor el Papa o la diócesis determinaba como prioridad, el año de la misericordia, el año pasado sobre la misericordia, otros años ha sido sobre las prioridades diocesanas, y queríamos volver un poco a ese espíritu, ¿no? De Adviento, de prenavideño, ¿no? Y este año planteamos eso, nos planteamos el tema de la estrella, nos planteamos una canción que va a ser si queréis, el leitmotiv de toda la marcha, y a partir de ahí pues surgió ese, es decir, yo creo que la marcha de este año va a ser un poco dónde se posa la estrella, ¿no? La estrella de Belén, dónde se posó, y es una invitación a los jóvenes a que sigan la estrella y se encuentren con el que está debajo de la estrella, ¿no? Pues veremos la estrella este año entonces. ¿Cuál es, dentro de ese programa, me refiero extenso, con esas partes que un poco la dividen, el acto más importante, el acto central que esta marcha de Adviento tiene? Bueno, el acto central lleva ya unos años que lleva siendo la vigilia, ¿no? Y además con ese, yo creo que sana espera, ¿no? De la gente. Hablas con alguna gente y te dice, no me cuentes nada de la vigilia, ¿no? Te dicen, y eso es bueno, porque
Lo que te quiero decir es que los chicos, los jóvenes están esperando esa vigilia con ganas y se ha convertido en el acto central, tanto es así que, bueno, ya sabemos las dificultades de encontrar una iglesia que pueda albergar no solamente a los jóvenes del encuentro, sino a toda aquella gente que viene a la marcha. Hay muchos que fueron jóvenes, que vinieron a esas primeras marchas y que hoy siguen viniendo a la vigilia, quieren unirse, o la misma gente de los pueblos que quiere ver esa vigilia, ¿no? Se ha convertido un poco en el momento central y el momento que se cuida en la preparación. Para esos espectadores que no saben o no han experimentado o no han ido a comentar de esa vigilia, es una vigilia especial, una vigilia de oración con la exposición del Santísimo en la que se cuidan los detalles de una manera especial, ¿no? Tanto los visuales, la ambientación como la teología de esa vigilia. Bueno, la vigilia lleva una preparación pues de casi de 2 meses y medio. ¿Qué es lo que se ve primero? Pues se ven un poco todas las líneas que se quieren trabajar, es decir, con un mensaje muy sencillo, es decir, no buscamos un mensaje, sino una idea muy clara de lo que queremos. Y la vigilia que se convierte, pues sobre todo en una preparación del momento central de toda vigilia, que es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces, todo lo anterior es una preparación, es decir, es preparar el corazón. En el fondo, mira, los seres humanos nos movemos por la afectividad, por lo que nos llega al corazón, por lo que nos toca. Entonces, entendimos siempre en el trabajo con jóvenes que hay que llegar a ese corazón y prepararlo para que el Señor lo toque. Pues toda la primera parte se convierte en una preparación para cuando salga el Señor y el joven y el Señor tengan que dialogar. Entonces, ¿qué es lo que usamos? Pues usamos pues la belleza de los mismos sitios, es decir, nuestro patrimonio, nuestras iglesias son preciosas y eso es lo primero que aprovechamos. Y luego pues aprovechar también, yo creo que las nuevas tecnologías, lo que nos da hoy también la vida, si es con proyecciones o si es con luces o si es con sonido, es decir, pues todo lo que nos da. Eso uniéndolo, intentándolo unir lo mejor posible y yo creo que con un equipo como en el que hay en la delegación, que sabe tener grandes ideas y aprovecharlas, pues yo creo que es un poco el toque que da el éxito a eso. Pero es aprovechar todo lo que hay. Hoy en día pues hay la tecnología, las mismas cámaras de las que estamos hablando nos favorecen muchas cosas y también tenemos una historia y unos lugares y unos sitios que favorecen a ello. Es aprovechar todo lo que hay, ¿no? Pues estamos expectantes a esa vigilia. Hablando de cosas más concretas, de detalles, ¿cómo se acogen a 600 jóvenes? ¿Cómo se organizan? Pues se acoge porque en la iglesia tenemos una cosa muy buena, tremendamente buena, y es que tenemos gente dispuesta a acoger. Y cuando uno empieza a preparar esto y empieza a hablar en las parroquias, o empieza a hablar en los grupos parroquiales, o empieza a hablar con las hermandades, o empieza a hablar con todos los grupos que hay, yo en eso llevo muchos años que soy muy claro cuando me junto con ellos. Yo lo primero que les digo cuando me junto con cualquier grupo de parroquia o de movimiento o de congregaciones, necesito vuestra ayuda. Es decir, yo no puedo acoger a 600, ni el equipo de la delegación puede acoger a 600. Es decir, es la iglesia de Alcázar o la iglesia de Cristana, o la iglesia universal si quieres, situada en estos sitios, la que tiene que acoger. Y de momento, gracias a Dios, ningún pueblo nos ha dicho que no, ni ninguna parroquia nos ha dicho yo no puedo, ¿no? Pues cada uno pone lo que tiene, sus talentos, ¿no? Como lo del Evangelio, y eso se consigue así. Es verdad que se necesita una organización, se necesita una estructura, una cabeza, pero uno lo que viene pidiendo es la buena voluntad de la gente y a partir de ahí se empieza a trabajar. Pues se empieza a trabajar en acoger en todos los centros parroquiales, en los colegios religiosos o no religiosos o públicos como han sido otras veces. Se habla con los ayuntamientos, se habla con todas las instituciones y de momento, pues dando ese sentido, esa unidad, se ha conseguido acoger cuando hemos sido 200 al principio y ahora cuando somos 600. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, aquí en Alcázar y en Cristana, pues lo primero que ha habido es una gran acogida por parte de las parroquias y a partir de ahí ha sido todo muy fácil y, como digo, también contando con las instituciones públicas. Dentro de esos jóvenes que vienen de todos los puntos de la diócesis, habrá muchos perfiles, pero ¿hay algún perfil de joven que sea el que más o menos habitual o estándar acude a la marcha de Adviento? Mira, cada joven es diferente y es único, y además es un regalo de Dios. Nosotros tenemos muy claro en la delegación, y es uno de nuestros principios básicos, que nosotros acogemos al joven que se acerca, esté más cercano a lo religioso, más lejano, venga de rebote porque viene el grupo de amigos, venga porque no sabe muy bien a qué viene. Es decir, no hay un joven, y además no queremos estandarizar al joven, es decir, cada joven es
puede encontrarse con el Señor aquí en este momento y nosotros tenemos que aprovechar eso. Entonces yo eso es lo más importante y lo que nos acerca pues al mayor éxito, que no es que vengan 600, sino que un joven de los 600 haya rezado o se haya encontrado con el Señor. Eso ya para nosotros es suficiente. Cuando llegue un joven a Campo de Cristana el próximo día 26, ¿qué trae en su mochila ese joven? ¿Cómo viene la marcha de Adviento? Pues trae normalmente muchas cosas y algunas no valen para nada, pero no, yo creo que trae ilusión y eso es muy importante. Trae expectación, que es bueno aprovechar ese qué pasará, ¿no? ¿Qué va a haber? No sé, traerá muchas cosas, traerá sus deseos, sus expectativas y yo creo que hay que acogerlo conforme venga. Ya te digo, o sea, puede ser que algún joven se apunte, bueno, pues se apunta a mi grupo de amigos, ¿cómo me voy a quedar aquí en el pueblo este fin de semana, ¿no? O no sé muy bien, el grupo de catequesis ha dicho que vayamos, pues vamos. Es decir, lo que traiga es totalmente válido y sobre todo porque lo que trae es su persona y eso es lo más grandioso y también lo más importante, ¿no? Y la siguiente pregunta, un poco ya pasando la marcha de Adviento, ¿qué se lleva un joven de la marcha de Adviento en su mochila? Pues yo creo que también igual, es decir, habrá jóvenes que se lleven una experiencia grata, un momento bonito, yo creo que cada uno se lleva. Ahora, la experiencia que se nos ha dado y también lo que algunos jóvenes nos han dicho, pues que se llevan eso, pues una experiencia de Dios. Y en el fondo experimentar a Dios hoy es una gran cosa. No digo se llevan una idea de Dios. La idea la pueden tener en la catequesis o en la clase de religión o la pueden tener con los amigos y dialogan sobre estos temas. Pero si se llevan una experiencia de Dios, es decir, un contacto con Él, y algunos así nos lo han dicho, ¿no? Pues ya es lo que pretendíamos. Y yo también me llevo cosas, porque me llevo que si un joven ha experimentado a Dios, yo me doy cuenta de que ese joven es terreno sagrado, ¿no? Y que ahí Dios va haciendo cosas, y eso es muy importante. Por ir un poco cerrando el tema, la marcha de Adviento, en este caso la 17 marcha de Adviento, ¿qué deja en los lugares que recorre? ¿Qué deja en Campo de Cristana, en Alcázar de San Juan? Pues deja, en primer lugar, que nos siguen abriendo las puertas, porque entiende que el trabajo es mucho y las parroquias llevan su vida de acciones concretas, diarias, rutinarias, ¿no? Y a veces en meterlos en este embolado, yo entiendo que es complicado y es complejo. Pero, o sea, yo lo que deja es la experiencia de que cuando vuelves a los pueblos la gente sigue recordándolo. Y lo sigue recordando bien, y sigue recordando mucho, no a la delegación, sigue recordando a los jóvenes que vinieron, ¿no? No deja de ser una experiencia de encuentro, de encontrarse, ¿no? De ver toda la realidad de tantos pueblos. Es verdad que los jóvenes vienen y se encuentran entre ellos y eso les apoya. Es decir, hoy en día el problema de muchos jóvenes es, bueno, pues si estamos un grupito solamente en el pueblo ya no hay más jóvenes cristianos, ¿no? Mira, sí hay más jóvenes cristianos. Pero también es un encuentro de iglesia, es decir, pues en eso, si hay un grupo que ha preparado la cena, ¿no? para estos jóvenes y el joven se acerca y a ese bocadillo, ese poco caldo que le pueda dar caliente, pues el joven le dice gracias, eso también es una experiencia de iglesia y de encuentro, ¿no? Y cuando tú vuelves al pueblo y el pueblo te dice, joroba, pues recuerdo a los jóvenes lo bien que lo pasaron, lo bien que lo hicieron, cómo disfrutaron, cómo rezaron, eso también en la iglesia local se marca, ¿no? Se marca. Y yo creo que eso también es bueno, porque en el fondo la iglesia la formamos todos, es decir, en eso nuestro obispo emérito, don Antonio, decía mucho, le molestaba mucho cuando decían que los jóvenes son el futuro de la iglesia, ¿no? Decía, no, los jóvenes son el presente de la iglesia. Y muchas veces lo que cala en las parroquias después de la marcha de Adviento es que se dan cuenta que efectivamente, que ya son presencia de la iglesia, ¿no? Pues estamos ya casi en capilla, a punto. Esos últimos preparativos, ¿qué tal van los preparativos? ¿Todo a punto ya? Pues bien, siempre con la tensión de los últimos momentos, ¿no? Y esos pequeños detalles hay que dejarlo todo muy atado, no podemos dejar nada a la improvisación, aunque también nos tenemos que aprender a adaptar en que si llueve, no llueve, si nieva o no nieva, como has dicho. Yo la primera marcha que estuve fue en la segunda, yo estuve en la segunda como seminarista,
y en esa nos negó. Y además recuerdo que entonces a José Manuel Llarios yo fui a decirle, no podemos andar porque está nevando, y me dijo, ¿aquí se hace la marcha, sí o sí? Y se hace llueva, nieve o haga sol. Y se hizo la marcha, quiero decir, pues hay que dejarlo todo atado, hay cosas a las que hay que aprender a adaptarse, pero bueno, quedan detalles, quedan todavía, y queda también tiempo, ¿no? Y luego yo creo que los jóvenes cada día nos facilitan mucho más el trabajo en la marcha, porque ellos se involucran enseguida. Pues para concluir, si te parece, José Felipe, invita en las cámaras a nuestros, sobre todo a jóvenes espectadores o espectadores que puedan animar a los que ellos creen, a familiares de la casa, amigos, a que se animen y que den el paso, que se quiten esos miedos y se apunten en su parroquia a esa marcha de Adviento, que la experimenten, que la disfruten, sobre todo de la comarca que vamos a tener aquí, que por lo que estas ondas de televisión les llegan, que están a tiempo, y las cámaras para ti. Pues es una invitación en primer lugar a toda la Iglesia de esta zona, ¿no? A invitarles a participar, a colaborar en lo que puedan, y a los jóvenes, pues ven y verás, ¿no? Que es también un lema evangélico, ven y verás lo que ocurre. Vas a ver a otros jóvenes como tú que tienen sus inquietudes religiosas, que tienen sus dudas, que tienen sus problemas, pero bueno, la estrella nos apunta a un sitio y queremos que mires esa estrella y que te sientas conducido a la presencia de Jesús, así que aquí estamos y te estamos esperando. Muy bien, José Felipe, pues muchas gracias otra vez por acudir a la llamada, por viajar hasta aquí para compartir un poco esa experiencia, esa profundidad en la que hemos entrado de la 17 Marcha de Adviento este año, Campo de Criptana, Alcázar de San Juan, y nos vemos en la marcha. Pues nos vemos de marcha. Señor me llama, hola bebé, Señor me dice, ven y sígueme, Señor contigo iré, Señor contigo iré. Dejaré en la orilla mis redes, cogeré el arado contigo, Señor. Guardaré mi puesto en tu senda, sembraré tu palabra en mi pueblo y brotará y crecerá. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Otra vez me van a bajar. Dejaré mi hacienda y mis bienes, donaré a mis hermanos mi tiempo y afán. Por mis obras sabrán que tú vives, por mi esfuerzo abriré nuevas sendas de unidad y fraternidad. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Tú, Señor, me llamas, Señor me dice, ven y sígueme, ven y sígueme, Señor contigo iré, Señor contigo iré. Andando por el camino que tropezamos, Señor, que hiciste el encontradizo, nos diste conversación, tenían tus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Que
conocimos, Señor, al jardines